Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas y compañeras de tardes de té, preparaos una buena taza y poneos muy cómodas porque lo que os voy a contar hoy nos va a acelerar el pulso y a llenar el corazón de un orgullo inmenso. Imaginad esto por un momento, las calles de Italia convertidas en un auténtico hervidero de pasión desbordante. No era solo el escenario, mis señoras, los exteriores del mítico teatro Ariston literalmente ardían. Desde las primeras luces del alba, una marea humana de admiradoras esperaba ansiosa a nuestro adorado Can Yaman. La prensa italiana ya lo ha bautizado, y no hablan de otra cosa que de la Can manía. Cada vez que él asomaba por las puertas del teatro, el griterío ensordecedor de miles de mujeres desafiaba el frío glacial del invierno. Y ahí es exactamente donde él demuestra la clase de caballero de los pies a la cabeza que es. En medio de ese caos absoluto, se detuvo, saludó pacientemente con esa sonrisa cálida que nos derrite a todas y demostró por qué lo tratan como a un jefe de Estado o a una superestrella de Hollywood de la época dorada. Esa avalancha de amor en las calles no es solo por lo guapísimo que es, que salta a la vista, sino por esa cercanía tan humana y humilde que nos llega directamente al alma. Y es que hoy os traigo noticias mayúsculas del gran conquistador de nuestras pantallas. Sabemos de sobra que Can lleva muchísimo tiempo arrasando en Italia, pero esta vez ha dado un salto monumental, presentándose en el escenario más majestuoso, tradicional y legendario del país, el grandioso Festival de Sanremo 2026. Y ojo, que no se conformó con ir de mero invitado de adorno, para nada. Subió al escenario nada más y nada menos que como copresentador junto al gran maestro de la televisión Carlo Conti. Los periodistas italianos se deshacen en halagos estos días, afirmando categóricamente que desde el instante en que pisó las tablas, eclipsó al resto del mundo. Su presencia era tan imponente, tan carismática, que dentro de ese smoking lucía como un auténtico galán del cine clásico. Para ser su primera vez al mando de una transmisión en vivo de semejante magnitud, se mostró tan seguro de sí mismo y nos regaló unas sonrisas tan sinceras que enamoró, una vez más, a toda Italia entera. Nosotras, desde nuestras casas, sentíamos que el pecho se nos hinchaba de puro orgullo viéndolo brillar de esa manera. Ya que mencionamos el smoking, hablemos de lo que también nos fascina a nosotras, el vestuario y la elegancia. Ya sabemos lo tremendamente exigentes que son los italianos con el mundo de la moda, no cualquiera les impresiona ni les saca un buen halago. Sin embargo, Can Yaman superó la prueba con matrícula de honor y honores. Apareció con un smoking negro de corte absolutamente impecable, su pajarita perfecta y el cabello elegantemente engominado hacia atrás, ganándose el aplauso unánime de los críticos de moda más feroces del país. Como decimos aquí, iba hecho un pincel. Cada gesto suyo, la delicadeza con la que se abrochaba la chaqueta, su porte altivo al caminar, fue una clase magistral de elegancia andante. Las revistas más prestigiosas han dedicado páginas enteras a analizar cómo logró fusionar la sofisticación más clásica con ese magnetismo tan viril y moderno que le caracteriza. Nuestro chico representó a su tierra con una distinción que dejaría verde de envidia a cualquier galán italiano de toda la vida. Pero estad muy atentas, amigas, que la noche nos tenía reservada una sorpresa mayúscula que nos dejó completamente sin aliento a todas frente al televisor. Por fin, después de tantos meses de agónica espera y rumores incesantes, llegó el gran momento. En esa inmensa pantalla del escenario de Sanremo, ante millones de ojos expectantes en toda Europa, se proyectó el primer y espectacular tráiler de la superproducción Sandokan. Al terminar el vídeo, el teatro entero se vino literalmente abajo en una ovación atronadora que ponía los pelos de punta. Ver a Can Yaman en la pantalla grande, luciendo ese tatuaje del tigre, su melena al viento y esa mirada fiera, salvaje y penetrante, fue simplemente paralizante. Nos quedó clarísimo a todas por qué fue el elegido indiscutible. Las imágenes demuestran que no solo está interpretando el papel, sino que se ha reencarnado en el mismísimo tigre de Malasia.
Preparaos muy bien porque esta serie, en cuanto se estrene, va a hacer historia y va a arrasar con todo. Y hablando de hacer historia, preparad los pañuelos porque llegamos al momento más conmovedor y tierno de toda la velada. Muchas de vosotras, en los dorados años de nuestra juventud, suspirabais por aquel Sandokan original, el legendario y guapísimo actor indio Kabir Bedi, dueño de aquella mirada profunda e inolvidable. Pues bien, el escenario de San Remo fue el altar perfecto donde el pasado de nuestra juventud y el presente se fundieron en un abrazo que nos puso la piel de gallina a todas. Celebrando el 50 aniversario del nacimiento del personaje en televisión, Kabir Bedi y nuestro Sandokan moderno, Kan Yaman, se dieron un abrazo lleno de un respeto absoluto y un cariño inmenso. Escuchar al veterano Kabir decirle a nuestro Kan, mirándolo fijamente a los ojos, «Lo has hecho muy bien, eres mi dignísimo sucesor», desató la locura absoluta y los aplausos desbordados en el auditorio. Toda la prensa lo ha bautizado en sus portadas como «el encuentro de las leyendas». Ver esa nostalgia preciosa de nuestros años mozos, unida al tremendo orgullo por nuestro muchacho de hoy. ¡Ay, amigas mías! Os juro que era humanamente imposible contener las lágrimas frente a la pantalla. Para secarnos un poco esas lágrimas de emoción, pasemos a un instante divertidísimo, porque ya sabéis que este hombre no tiene solo percha y guapura, también tiene una chispa y un sentido del humor maravillosos. Cuando la queridísima estrella internacional Laura Pausini subió al escenario, Kan Yaman hizo de las suyas. Ni más ni menos que intentó poner a cantar en turco a la mismísima reina de la música italiana. Y no escogió cualquier canción, sino el mítico y marchoso éxito Kuzu Kuzu de nuestro querido Tarkan. Ver a Kan enseñándole las palabras con tanta paciencia, y a una Laura Pausini entre asombrada, divertida y encantada, repitiendo las sílabas como podía, desató las carcajadas limpias de todo el teatro Ariston. Las redes sociales ardieron al instante compartiendo ese vídeo a la velocidad de la luz, y hoy todos los programas de televisión en Italia repiten en bucle esa escena tan sumamente simpática. Es precioso y muy loable ver cómo lleva sus raíces y nuestra cultura a un evento de alcance mundial con tantísima naturalidad, frescura y simpatía. Si curioseamos un poco más allá, entre bambalinas, descubriremos que la magia que nosotras vimos en pantalla nacía de una amistad muy genuina que se forjó detrás de las cámaras. Carlo Conti, el veterano y respetado presentador, acogió a Kan con un afecto casi paternal desde el primer minuto. Se notaba a leguas esa complicidad en las miradas cruzadas y el apoyo mutuo que se brindaban constantemente durante las largas horas de directo. Y no solo eso, también se le vio compartir bromas, risas y confidencias con el famosísimo cantante Tiziano Ferro en los pasillos. Ver a Kan Yaman relacionándose con tanta soltura, confianza y cariño con los verdaderos gigantes del espectáculo italiano nos confirma lo que ya sospechábamos, que ya no lo ven como a un extranjero de paso. Lo han adoptado por completo, es uno de los suyos, lo tratan como al niño mimado de la casa. Se movía por esos imponentes pasillos y por el escenario con una tranquilidad pasmosa, como si llevara 40 años presentando festivales de este calibre. Y para rematar esta noche de absoluto ensueño, ¿qué creéis que dijeron los periódicos al día siguiente al levantarse? Señoras mías, desde la prestigiosa Vanity Fair hasta la popular revista Gente, no se habla absolutamente de otra cosa que del increíble efecto Kan Yaman. Esa primera gala rompió unos récords de audiencia estratosféricos que no se veían en la televisión italiana desde hacía muchísimos años. Los críticos más duros, que al principio lo miraban con recelo preguntándose si un simple actor de series daría la talla en un directo tan exigente, han tenido que comerse sus palabras una por una. Lo que más ha deslumbrado a la prensa exigente ha sido su tremenda agilidad mental, su inteligencia para soltar chistes rápidos fuera del guión y su asombrosa capacidad para reaccionar con elegancia ante cualquier imprevisto del directo. Titulares gigantes como «superó todas las expectativas» o «el marcó el verdadero compás de la noche» inundan hoy los kioscos de toda Italia. Y por supuesto, esa caballerosidad tan suya,
Ese respeto profundo y galante hacia las mujeres que demostró en cada pequeña intervención, ha enamorado perdidamente a la inmensa audiencia femenina. En resumidas cuentas, queridas mías, nuestro galán ha dejado más que claro que es una estrella completísima en todos los sentidos, capaz de hipnotizar a las grandes masas con su talento innegable y su mente brillante. Y por supuesto, aquí seguiremos nosotras, firmes y fieles a él, aplaudiendo con el alma cada uno de sus merecidísimos triunfos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.